salían de trabajar el viernes, cogían el paycheck, aleluya, y se iban con sus amistades para las barras, y cuando aparecía el domingo, ya no la noche, porque el lunes tenía que volver a trabajar, sin dinero, borracho, pelado hasta la ceja, bendito nombre del Señor, aleluya, sin dinero, completamente sin nada, y como tenía que seguir, como había gastado todo el dinero y no tenía con qué comprar nada, llegaba a la casa peleando con la pobre mujer que no tenía culpa de nada. Bendito sea el nombre del Señor que vive para siempre. Oh, amados hermanos, aleluya, bendito sea la gloria del Dios que vive para siempre. Siempre bendecido el nombre del Señor. Mentirosos, amados hermanos, gente, aleluya, mentirosa que Dios castiga severamente. Bendito nombre del Señor, aleluya, trampas que se hacen. Bendecido el nombre del Señor para siempre, aleluya. Debemos ser sinceros, aleluya, bendito nombre del Señor. Seamos sinceros, para que después no seamos señalados como pecadores, amados hermanos. Porque dice la Escritura que nosotros somos cartas leídas. Somos cartas leídas a este mundo. Bendito nombre del Señor. Cuando usted se tira a la calle, cuando yo me tiro a la calle, ¿qué dice el pecador de mi vida? O de mi persona. Cuando yo voy al supermercado, ¿qué dice el pecador cuando ve a mi persona? Alabado el nombre del Señor. Cuando yo salgo de la calle, ¿qué dice el vecino de mi persona? Bendito el nombre del Señor. Oh, amados hermanos, alabado Dios, como cartas leídas que somos, bendito el nombre del Señor. Siempre tenemos que buscar a Dios y que Dios siempre esté en nuestros planes. Alabado el nombre del Señor. Aleluya, que cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, tiramos de rodillas delante de la presencia de Dios y decirle: Dios mío, guíame en este día, guárdame en este día, dirígeme en este día, Señor, que yo no peque en este día, que yo no mienta en este día, que yo no robe, que yo no le quite nada a nadie. Alabado el nombre del Señor que vive para siempre. Dios mío, dirige mis pasos. Espíritu Santo, dirígeme, guárdame hasta el fin, no me desampares. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Guárdame hasta el fin, cuídame, dirígeme todos los días de mi vida. Bendito el nombre del Señor que vive para siempre. Aleluya. Qué lindo Jesús. Oh, mi alma te adora. Bendito sea tu nombre para siempre. Oh, amados hermanos, hay que conocer las artimañas del diablo. Usted y yo como iglesia tenemos que conocer las artimañas del diablo. Alabado el Señor. Aleluya, cuando viene una persona con cuento de usted, aleluya, automáticamente pregunta al Señor: Señor, ¿con qué cuento viene? ¿Esto es tuyo o esto no es tuyo? Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y el Dios a quien usted le sirve le dirá, aleluya, le deberá sentir en el corazón que lo que está hablando es cierto o es falso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque el Dios que yo le sirvo, hermano, es un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que actúa. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El Dios que usted le sirve, aleluya, es el mismo Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cuando usted le habla, le escucha. Bendito el Señor. Cuando usted está en necesidad, Él le suple. Alabado el nombre del Señor para siempre. Para que usted no tenga que coger lo que no es suyo. Alabado sea el nombre del Señor que vive para siempre. Pero hay gente que viene con esa mala maña de allá. Usted sabe, de allá del otro lado. Y todavía tiene esa mala maña. Y Dios tiene que bregar con eso. Dios tiene que bregar con eso. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Codiciar lo que no es nuestro. Aleluya, de tal forma que lo tengo que tener de una forma o de otra. Pueda o no pueda, lo tengo que tener. Mi alma te adora. Aleluya. Oh, amados hermanos, hay que buscar a Dios, que Dios esté en nuestros planes, que todo lo que nosotros hacemos lo hagamos, aleluya, bajo la dirección del Espíritu Santo, y que Dios esté al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Bendito sea el Señor. Si vas a comprar